justamente. Por lo mismo es obligatorio el test de diagnóstico, así que tienen que estar atentos al correo del Rodrigo Morales para ver qué va a pasar con ese test de diagnóstico, porque son muchos los que no pudieron darlo, ¿ya? O también no estaban al tanto, porque recuerden que estos test de diagnóstico se hacen antes de que se empiecen las clases. Al menos el laboratorio. Ya, entonces lo que les voy a explicar un poquito acerca mientras van llegando, acerca del calendario, ¿ya? En nuestro calendario, por ejemplo, nosotros ahora estamos aquí a viernes 30, perdón, viernes 1 de octubre, ¿ya? Vamos entonces a realizar la primera clase. En la próxima semana, el próximo viernes, ustedes van a tener la entrega de la hoja técnica, que es su primer trabajo, ¿ya? Después, en la clase 2, vamos a ver tipo de experimento, regresión lineal, ¿ya? Y de ahí van a tener vacaciones, y de ahí van a tener la evaluación 1 y la entrega de la hoja técnica 2, ¿ya? Entonces, para que tengan un poquito de entendimiento, esta evaluación entra a lo que es hoja técnica 1 y todo lo que hemos visto, y hoja técnica 2, ¿ya? Después vendría la clase de tracker y escritura de informe corto, que sería la clase 3, después la 4, después consulta, después vendría la 5, consulta, ¿ya? Yo solo voy a mostrar acá el tema de la evaluación ahora, ¿ya? Esto es lo que vamos a estar. Esto es, ¿ya? Hoy día estamos en la clase 1. Son solamente 5 clases, así que es súper importante que no falten a ninguna, porque si se pierden en algo, ya no van a poder realizar bien los trabajos, ¿ya? Entonces, en la clase 1 vamos a terminar de ver hoy lo que vamos a ver la materia y tienen que realizar la hoja técnica 1. En la clase 2, la hoja técnica 2, ¿ya? Después, la otra semana, por ejemplo, van a haber 3 horas de consulta, ya con 3 profesores distintos. Esas horas de consulta van a estar publicadas en el aula. Entonces, ustedes van a entrar de acuerdo a su disponibilidad en cualquiera de esas 3. Si es que tuvieran consulta, si no tienen consulta, no entran, ¿ya? Las clases de consulta son para responder dudas de lo que han avanzado con respecto a la hoja técnica, ¿ya? Después, por ejemplo, la clase 2 también, clase consulta, y después se entrega la hoja técnica y se toma la evaluación 1. Clase 3, clase 4, clase consulta, se hace el informe 1. Clase 5, clase consulta, se hace el informe 2. Y la evaluación final, que correspondría a la evaluación 2, contempla clase 3, 4 y 5, ¿ya? Cada trabajo que se haga en el laboratorio vale lo mismo. Las hojas técnicas, los informes y las pruebas. Todo vale igual, ¿ya? Se divide por 6, así que es importante que los trabajos que hagan en los laboratorios sean bastante... Ya, pregunten nomás. Pueden colocarlo en el chat o interrumpirme. Ya no es necesario levantar las manos, Tomás. Ah, ya, gracias. Bueno, la consulta es, ¿el informe también va a tener un plazo de 1 semana, igual que la hoja técnica, o no? Sí, siempre van a ser de 1 semana. ¿Ya? Siempre. Igual Ah, el ya, calendario gracias. más adelante se lo van a dar, pero para que sepas, son 5 clases que tienen que asistir. ¿Ya? Eso tienen que, sí o sí. Y las clases, como le dije, también quedan grabadas en YouTube, en el canal de YouTube del laboratorio, que van a tener el link en el aula, ya de todos los repositorios de todas las clases. Usted tiene que buscar por su horario y en este caso por mi nombre, que es Jessica Brizuela. Ya, cuando nos pase una situación como la de hoy día, que algunos estaban en otro chat, otros, o sea, en otro canal de Zoom y otros en otro, ya, les voy a dejar bueno, la mayoría tiene mi correo, jessica.brizuela. Ya, este es mi correo y este es mi WhatsApp, ¿ya? Para que me agreguen y frente a cualquier urgencia,
me escriban. O una duda muy grande que tengan con respecto al laboratorio, ¿ya? Ya, entonces nosotros teníamos ese calendario, ¿ya? En este laboratorio nosotros vamos a ver lo que es el uso de las cifras significativas, ¿ya? Vamos a aprender a ver el pie de metro, vamos a aprender un poquito acerca de los errores instrumentales y aleatorios, ¿ya? Y también les voy a dar las instrucciones de su primer trabajo que va a ser la hoja técnica. Ya, para que tengan claridad, las cifras significativas que siempre se usan, ¿ya? Acá no tengo las que se usan siempre son 2 después de la coma, ¿ya? Esa es la más común, ¿ya? A no ser que le pidan a ustedes que usen más, ¿ya? Cuando ustedes, por ejemplo, tienen la suma de 2 números, ya siempre se mantiene la mínima cantidad de cifras significativas. En este caso sería el 34. Y por eso queda en 2. Porque hay 2 después de la coma y mantiene el 2 después de la coma, ¿ya? Cuando tenemos, por ejemplo, en este caso nos entregan como 3 y aquí mucho más, en cambio los errores, como les dije yo, el uso adecuado siempre va a ser 2, a no ser que les pidan más. Entonces acá sería 9,33, ¿ya? Más menos, y acá ocuparíamos 2, que sería el 0,8. ¿Alguien se acuerda acerca de las aproximaciones después? Cuando uno tiene que aproximar al número de cifras significativas después de la coma. ¿Recuerdan de eso, no? Si yo tengo un 4,52 y yo pido que me lo coloquen con una cifra significativa, ¿qué valor le pondría? 4,5, ¿no? Exacto, 4,5. Y si yo tuviera el 3,27, 3,3. muy bien. Ya, esto es para recordarle, ¿no? Ya, recuerden bien. Entonces, cuando tenemos un número que nosotros vamos a dejarlo en una, el número de al lado es menor a 5, o sea, de 0 a 4, sí, entonces este número se mantiene igual. Si el número de al lado es de 5 a 9, entonces acá le vamos a sumar 1. ¿Ya? Siempre es así el tema del redondeo o aproximación. Muy bien. Ahora vamos a ver un poquito lo que es medida directa e indirecta. ¿Alguien me podría decir qué es una medida directa y qué es una indirecta? ¿Tiene alguna noción? Una directa es hecha con algún artefacto y una indirecta es aquella que se puede conseguir a través de fórmulas que se sabe que se utiliza, en la que se utilizan valores me imagino que pueden ser los directos, Excelente, como la muy bien. gravedad. La gravedad es indirecta. Exacto. Muy bien, muy bien. Nosotros tenemos las medidas directas, las que medimos, por ejemplo, con una regla. En este caso estamos midiendo el diámetro de una moneda. Y lo hicimos directamente con una regla. Nosotros la hicimos directo, ¿ya? En cambio, cuando nos piden calcular el radio, nosotros lo hacemos indirecto, porque tenemos que ocupar una ecuación, ¿ya? Esas son las diferencias. Cuando nosotros calculamos, en este caso, los errores asociados a esto, nosotros tenemos que derivar, ¿ya? Derivar con respecto a cada una de las variables. Si tuviéramos, por ejemplo, en este caso, voy a anotarlo acá, un cubo con un alto, un ancho y un largo. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, aquí va a ser, este valor va a ser Y, este va a ser X y este valor va a ser Z. ¿Ya? Alto, ancho y largo, o espesor. ¿Ya? Entonces, nosotros para eso tenemos que hacer la derivación, ¿ya? De la fórmula que nosotros nos piden, por ejemplo, del volumen, que sea la multiplicación de los tres. Se hace la derivación con respecto a cada uno por el error de ese al cuadrado. Y todo eso al cuadrado también. Es como si fuéramos a sacar una hipotenusa, ¿ya? Ahí se saca el error entonces que vamos a hacerlo con respecto a la fórmula, ¿ya? La derivada en función de esa variable por el error de esa variable. Ahora vamos a ver un ejemplo más detallado. Déjenme borrar esto.
Listo. Acá tenemos las propagaciones de errores, que son las más comunes que vamos a ocupar. Nuestras funciones. Y acá son las distintas variables. Por ejemplo, en este caso, como le dije yo, tenemos el largo, el alto y el ancho. ¿Ya? Entonces, si tenemos 3, tiene que ser con 3. Si tenemos 2 variables, lo hacemos con 2. Pero así es como se va a calcular. Si tenemos como con potencia, la potencia baja y multiplica el error partido por el promedio. Cuando tenemos, por ejemplo, en el caso de una esfera, nos dan el diámetro, ¿ya? Y de eso tenemos que calcular el área, el volumen y el error de propagación para cada uno de ellos, ¿ya? Entonces, ¿qué hacemos acá? Primero que nada, vamos a calcular el área, ¿ya? El área de una esfera, ¿alguien me lo puede decir? Con confianza. Yo creo que todos saben un poquito de... ¿Dijo el área? Ajá. Creo que era 3/4 por pi, o algo así. Era 3/4, no, con 4. 4 por radio al cuadrado. Eso lo dijo en el chat, Javiera. 4pi por r al cuadrado. Sí, exacto. Muy bien. ¿Y el volumen? ¿Se acuerdan del volumen cómo es? Sí, hay una fracción. ¿No se acuerdan? Ninguno se acuerda. 4/3 de pi por r al cubo, creo que era. Exacto, muy bien. 4pi por r real. ¿Ya? Esta es la del área y esta es la del volumen. ¿Ya? Nosotros en vez de ocupar radio vamos a ocupar diámetro. Entonces pasamos el área al diámetro. Ya sabemos que el diámetro son 2 veces radio. ¿Qué quiere decir? Que el radio es la mitad del diámetro. Entonces esto nos quedaría 4pi por el diámetro al cuadrado dividido por 2 al cuadrado, que es 4. Y se nos van los 4. Y en el volumen vamos a tener lo mismo. 4/3 pi por el diámetro al cubo. Y el 2 sería 2 al cubo. ¿Cuánto es 2 por 2 por 2? 8, profe. 8, muy bien. Entonces este 4 con este 2 se simplifica y aquí me queda un 2. Con este 8. Me queda un 2, 2 por 3 son 6. Entonces, en la fórmula del área, nosotros nos va a quedar en función del diámetro, que es pi por d al cuadrado. Y en el del volumen, ya, nos va a quedar que es pi por d al cubo partido por 6. ¿Ya? Cuando nosotros calculamos el delta área, ¿ya se acuerdan que eso lo vimos recién? Que es la derivada de la función del área con respecto a nuestra variable, que es el diámetro. Vamos a tener una sola variable, así que no tenemos que elevar al cuadrado, ¿ya? Multiplicado por el error del diámetro. Y en el caso del volumen, delta volumen, o el error del volumen, tendría dado por qué? Por la derivada de volumen con respecto a nuestra variable, que es el diámetro, la variable de medida. Por el error del diámetro. ¿Ya? Hoy estamos ocupando simplemente una variable, ya que el diámetro. Pide una constante, entonces no necesita más. Y no es algo que estamos midiendo, tiene un valor que está en la calculadora, que es súper largo. Entonces, al derivar, ¿todos saben derivar acá o no? ¿Se acuerdan cómo derivar? Más o menos, se acuerdan mucho, ¿ya? Cuando yo tengo por ejemplo, voy a derivar área con respecto a D, ¿ya? A mi variable D. Y esta está en una potencia.
La derivada con respecto a esa, ¿ya? Viene dado así. Este 2 baja para acá y multiplica. Y me queda 2pi d. Y a este le resto 1, menos 1. Y este le va 1. Entonces me queda 2pi d. Nada más. Por delta d. Es lo mismo en este caso. ¿Ya? Derivamos aquí. ¿Ya? En este caso, al derivar aquí, este 3 va a bajar multiplicando. Entonces me quedaría 3pi d, y a este le resto 1, y me quedaría al cuadrado, partido por 6. Acá se me va, y me queda un 2. Entonces sería pi por d al cuadrado, partido por 2, por el error del diámetro. ¿Entendieron o no tienen duda de eso? ¿Dudas, no? Todo bien, profe. Entonces, acá vamos a tener todos los valores. Tenemos el número 2, tenemos el pi, tenemos el d, que es el diámetro promedio, o el diámetro del valor que medimos, y el error asociado, que es el error instrumental, 0,1. Listo. En este caso tenemos el diámetro al cuadrado, el pi, el error del diámetro, partido por 2. Y ahí nos daría entonces nuestro error de volumen y error de área. ¿Ya? Los puse con D mayúscula para no confundirlos con la derivada. Yo no quedo así como de esto y con D. Se ve muy, muy confuso. Profe, Ya, entonces ahora, ¿sí? el símbolo que tiene ahí junto a y D es sigma, ¿verdad? Sí, es como el error. El Vale. sigma, nosotros acá lo ponemos como error, ¿ya? Para que tengan claridad. Ya, limpio. Y seguimos. Ya. Entonces ahora yo les voy a explicar un poquito lo que son, en este caso, a ver. Acá hablamos de un error instrumental, ¿ya? Solamente un error instrumental. Y acá vamos a hablar de error aleatorio. ¿Alguien me podría decir qué tipo de errores instrumentales hay? ¿O cómo se mide un error instrumental? Vamos, con confianza. Yo en mi introducción a la física, el profe dio un ejemplo de cuando varias personas tratan de medir el mismo largo de una mesa con una regla, pero les dan distintos valores. Y es que cuando están con la regla pueden mover la mano y no darse cuenta y estar viendo un número que no es. Entonces todos van a tener distintos valores, pero van a ser parecidos. Entonces se utiliza el promedio de esos valores. Sí, pero del error instrumento, del instrumento me refiero yo. Por ejemplo, una persona mide con una regla. ¿Cuál es el error instrumental de una regla? Exacto. La mitad de la menor medida. Todos los instrumentos tienen una sensibilidad. La sensibilidad es la mínima medida, ¿ya? Cuando ustedes miden con su ojo, ¿ya? Ustedes podrían medir justo la mitad. Por ejemplo, están 2,5, porque no es ni 2 milímetros ni 3 milímetros, y está justo a la mitad, entonces 2,5. Y por eso se le coloca como la sensibilidad, sería la menor medida de la regla, que es 1 milímetro. Nosotros le ponemos que su error es la mitad de esa medida. Entonces tienen que pensar que hay instrumentos que son análogos, como la regla donde nosotros estamos midiendo, el pie de metro que lo vamos a ver, y hay instrumentos que son digitales, como la balanza, el reloj, y ahí no pasa por nuestra vista, no pasa por nuestro ojo. Entonces en ese caso ustedes tienen que basarse solamente en la sensibilidad o la mínima medida que tenga en este caso el instrumento. ¿Qué quiero decir? Que, por ejemplo, si yo tengo una balanza y la balanza me mide 3,2 gramos, ¿ya? Entonces yo digo, ¿cuál es la menor medida que me entrega esto? ¿Ya? ¿O cuántas cifras tengo después de la coma? Veo que tengo una. Entonces va a ser más menos 0,1 gramo. Si la balanza, tengo una balanza más precisa y me entrega 32,23.
gramos. Entonces me fijo nuevamente, ¿cuántos números tengo después de la coma? Son 2. Entonces voy a colocar 0,01 gramo. ¿Se entienden? ¿Dudas? Yo, profe, que justo se me quedó pegado. ¿Por qué es el 0,01? Si como que el último es 3, que me perdí. Es que es la mínima medida que entrega la balanza. Si te entrega con 2 decimales, tú tienes que colocar con 2 decimales. Y siempre va con un 1. ¿Ya? Siempre va a ir con un 1. Independiente qué valor tengan acá. Tienen que tomarlo como cuántos decimales tengan y van a tener que mantener la misma cantidad de decimales. Es la sensibilidad, por decirlo así, del instrumento. El mínimo valor que te puede dar. Y así pasa con los relojes, con las balanzas y todo lo que sea digital. En cambio, cuando pasa como les dije yo, cuando medimos con una regla o medimos la temperatura con un termómetro, que no es digital, son análogos, ¿ya? Entonces ahí ustedes se tienen que ir fijando en la menor medida y lo dividen por la mitad. Y eso es todo. ¿Más dudas? ¿No? Cuando ustedes tienen, por ejemplo, el error que ya hemos visto, instrumental, y también el error aleatorio. Yo le dejé en el chat, le dejé una guía de errores para que después la echen una mirada, ¿ya? El error aleatorio es como lo que dijo el compañero, ya se toman varias mediciones, se saca un promedio y se toma la diferencia que tiene cada una de estas mediciones con respecto al promedio, ¿ya? Entonces ustedes obtienen un promedio, suma de toda la estatura de la jirafa, dividido por el número de jirafas. Y después sacan este sigma, que es desviación estándar, ¿ya? La sacan tomando el promedio menos cada una de estas medidas, ¿ya? Y eso lo elevan al cuadrado, lo dividen por n-1 y sacan la raíz. Y ahí ustedes van a obtener el valor de la desviación estándar, ¿ya? Cuando ustedes toman el error aleatorio, es 3 veces el valor de la desviación estándar partido por raíz de n. O 3 veces el valor de la desviación estándar media, sigma m, ¿ya? Y cuando consideran que una medición, obviamente, van a compararlo, ¿sí? En este caso, midieron con una wincha, ¿ya? De medir el tamaño de las jirafas, ¿ya? Entonces ustedes se dicen al tiro, ah, ya, la mínima medida que me entrega esto es en milímetros, por ejemplo. Entonces sería 0,05 milímetros. O si me da en centímetros, 0,5 centímetros, ¿ya? Y acá ustedes van a tomar el valor del promedio, la desviación estándar y el error aleatorio. Y si el error aleatorio es mayor, ¿ya? Entonces gana el error aleatorio. Entonces nuestro error de altura va a corresponder al error aleatorio. En cambio, si el error aleatorio es más chico que el error instrumental, entonces el error instrumental va a ser nuestro error de la altura. ¿Me entienden? Siempre tienen que tomar el valor máximo, o ese error aleatorio o ese error instrumental. ¿Dudas? ¿Dudas? ¿No? Sigamos. Acá nos dan 3 ejemplos. Ya nos dicen que tenemos 3 bolitas y tenemos que calcular el volumen de esas 3 bolitas. ¿Ya? Nos están dando el diámetro de las 3 bolitas. Cada una está medida con su error instrumental. En este caso, el error instrumental corresponde a 0,1 centímetro. Entonces acá están los valores, ¿ya? Y entonces nosotros vamos acá a calcular el ejemplo, ¿ya? Entran a su Excel, ponen el número de bolitas y la medición que tuvo cada una, 3,2, 2,8, 2,9. Siempre en las celdas que son amarillas se colocan los números
que o ponen ustedes los valores, digitan los valores, ¿ya? Cuando es verde, significa que tienen que usar fórmulas, ¿ya? Y eso va a ser siempre en la hoja técnica también. Entonces acá en el verde nos piden el promedio. Entonces uno va, lo voy a hacer acá al lado para que sepan, aprieto Fx de la función en el Excel y busco la que diga promedio. Promedio. Y ahí selecciono mis datos, Enter, y me da el mismo valor. Si ahora quiero sacar la desviación, ya, aprieto de nuevo S y me voy a desviación.m, ya. Coloco aceptar, selecciono los datos, Enter, ya. Y aquí obviamente le puedo ir quitando cifras significativas, hasta dejar el mismo valor que nosotros vamos a ocupar, que en este caso es 3,0, entonces tiene que ser 1, ¿no? 0,2. Hacemos lo mismo con el error aleatorio, ¿ya? Hacemos la función. ¿Cuál es la función que vamos a tener nosotros? Que era 3 veces este valor dividido por raíz de n, ¿ya? Que está ahí la función. Igual a 3 por el valor que era G11, que es 0,2, dividido por la raíz de n, que son 3. Raíz de 3. Y ahí nos da 0,4. Entonces nuestro error aleatorio es 0,4 y nuestro error instrumental es 0,1. El error instrumental que fue el error que obviamente nos mostraron anteriormente, que era 3,2 más menos 0,1, 2,8 más menos 0,1 y 2,9 más menos 0,1. Entonces yo ahora digo, ¿cuál es el error que corresponde? ¿Ya? El error, en este caso de los diámetros, va a ser el valor máximo. Entonces ustedes colocan igual, máximo valor entre estos dos. Entre ese y ese, y obviamente va a ganar el 0,4. Ahora para sacar el volumen ocupamos la misma fórmula que sacamos el volumen antes. ¿Se acuerdan cuando teníamos los diámetros y calculamos el volumen? Que era pi por, en este caso, el diámetro al cubo partido por 6. Y ese era nuestro volumen. Y para sacar el error, ya que también ese nosotros lo hicimos antes, era pi por el diámetro al cuadrado o diámetro por diámetro, que es lo mismo, dividido en 2, ¿ya? Y por el error, obviamente, del diámetro que ganaba, que era el 0,4, el G14 que está aquí, 0,4. Y ahí nos da 5. Entonces, nuestra medida del volumen va a ser 14 más menos 5. Esto es lo que tienen que ustedes ir trabajando después en la hoja técnica, ¿ya? Pero así es como se va realizando. Si, por ejemplo, se les complica mucho esto, les aconsejo que vean tutoriales en YouTube, ¿ya? De cómo ingresar fórmula al Excel. Son súper rápidos y entendibles como para ir jugando y empezar a crear y empezar, en cierta manera, a familiarizarse con el Excel, ¿ya? Porque lo vamos a ocupar todos los laboratorios de aquí en adelante. Después cada vez se va a poner un poquito más difícil, pues van a ir aprendiendo con los gráficos. No solo, ahora estamos solo con fórmulas. Ingreso datos y sacar fórmulas, nada más. Ahora nosotros vamos a ver lo que es el pie de metro, ¿ya? El pie de metro es un instrumento de precisión, ¿ya? Ese instrumento de precisión depende de qué instrumento esté. Por ejemplo, hay distintos pies de metro. Los pies de metro tienen distintas sensibilidades, ¿ya? El creador del pie de metro, una empresa que se llama Vernier, entonces muchas veces lo conocen como el Vernier, ¿ya? Y la sensibilidad, por ejemplo, si está, en este caso, la sensibilidad de este instrumento sería 0,01. O sea, claro, 0,01 centímetros o 0,1 milímetros, ¿ya? Porque está de 0 hasta el 10. Tiene solamente 10 líneas, ¿ya? Acá de abajo. La medida que está abajo es la que gana. Entonces la sensibilidad, por ejemplo, hay algunos que tienen como 0,05. Entonces su error instrumental, que es la mitad, sería 0,025 y se aproxima a 0,03, ¿ya? Por eso quedan 0,03. Cuando tenemos la sensibilidad de un vernier que va de 2 rayas en 2 rayas, de 2 milímetros en 2 milímetros, sería 0,02 y su error instrumental sería 0,01. Y cuando la sensibilidad del vernier va en 0,1, como en este caso de acá, el error instrumental sería 0,05. ¿Ya?
Nosotros ahora vamos a verlo con la medida, se los voy a compartir al tiro. Y vamos a ir jugando un poquito a lo que es aprender a medir con el vernier, ¿ya? Creo que lo tengo acá. En el mismo ejemplo. Ahí está. Entonces yo ahora, por ejemplo, lo muevo, ¿ya? Me voy acá yo y esta misma página yo se las voy a compartir también por el chat. Para que ustedes después puedan usarla y jugarla. ¿Ya? Y jugar con ella. Entonces ustedes lo van midiendo, ¿ya? Vamos, por ejemplo, vamos a dejarlo hasta aquí. Y vamos a hacer nuestra primera medida aquí. ¿Qué es lo primero que tienen que hacer? Se fijan en el 0. Cuentan todo esto como vamos a medir milímetros, ¿ya? Entonces, obviamente aquí son 10 centímetros, o sea, 1 centímetro que son 10 milímetros, 20 milímetros, 30 milímetros. Después contamos 31, 32, 33, 34, 35 y está entre 35 y 36. Entonces yo digo, ya, no alcanza a ser el 36, pero es 35. 35. Ya, si se fijan acá en el 0 no alcanza a tocar el 36. Entonces yo empiezo a ver qué línea coincido con la de arriba. Entonces, ¿coincide este? No. ¿Coincide este? No. ¿Coincide este? No. Y así voy sucesivamente. Voy avanzando porque está más cerca del 36. Y por acá sería 36,9. No, no alcanza a coincidir. Y donde coincido, justamente sería aquí. En el 9, entre el 9 y el 10. Entonces, ahí sería como el 9 y después va a la mitad, que es 95. Entonces, en este caso, nuestro vernier, ¿ya? El de acá o el pie de metro sería la medida 35,95. Y si yo quisiera saber cuál es el error de esto, ¿ya? Yo simplemente veo, ¿cuál es la mínima medida aquí? Sería 0,5, ¿verdad? 0, o sea, por ejemplo, si yo tomara la mínima medida, todavía en 0, ¿ya? La mínima, ahí. Sería 0, no alcanzo a escuchar bien. La sensibilidad sería 0,05. No sé si están hablando, tiene el micrófono prendido. Parece que se le prendió el micrófono. A ver, voy a mutarlos. El segundo, profe. Ya. Entonces, cuando nosotros tenemos la sensibilidad que es 0,05, obviamente el error va a ser la mitad, ¿ya? Vamos con el delta, el error, por ejemplo. Va a ser la mitad, pero lo aproximamos, ¿se acuerdan? 0,025 aquí a 0,03. Entonces, 0,03. Y en este caso es 5, porque va de 5 en 5. 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 6. No hay más medida entre medio, ¿ya? Hay algunos que esto no lo tienen. Y va de 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Entonces, en ese caso, la sensibilidad sería 0,1. Pero como este va en 5, sería 0,03. ¿Entendieron cómo se mide, no? Ya, ¿qué no entiendes tú, por ejemplo, Tomás? ¿O qué te cuesta entender del vernier? Con confianza, pregúntanos. La sensibilidad es la mínima medida. Siempre va a ser la mínima medida. Por ejemplo, estaba en 0, 1, 2, 3, pero al medio está la mitad. Entonces ese es un 5. 0, 0, en este caso sería 0,5. Entonces yo digo la mínima medida, estoy en 0, y este de aquí es 0,05. ¿Ya? Si el del medio no existiera, sería 0,1. Pero como es
ahí existe justo una mitad y la mitad acá, por ejemplo, no coinciden, es 0,5. Ya, ahora por ejemplo, si yo voy y lo tomo esto y lo llevo, no sé, a un valor distinto, acá. Me fijo de nuevo, primer paso, fijarme en el 0. En el 0, ¿ya? En el 0, este es 0. Esta línea está entre el 57 y el 58. ¿Todos lo ven o no? ¿Lo logran ver? Los que están con celulares les va a costar un poquito más, pero los que están con computadora se ve claro, ¿ya? Está entre el 57, no, perdón, 58 y 59. 58. Ahí. 58, ¿ya? Después me fijo qué línea coincido con la de arriba. Nuevamente voy mirando y cuál es la línea que coincido con la de arriba. Y en el 3 está casi coincidiendo, en el 4 está acá, pero esta coincide perfectamente. Entonces coloco un 3 y después la mitad de que es el 35. Tiene que considerarlo como si estos de acá fueran de 10 en 10, ¿ya? O sea, como colocándole 5, o sea, 0, 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60. Entonces aquí coincide justo con el 35 y nos da 58,35. ¿Se entiende? Después ustedes pueden ir jugando con el enlace que le envié para ir viendo si lo ven bien, si coincide con el de abajo. Y ahí es cosa de práctica. O sea, siempre se fijan en el 0 y después en qué línea coincide con la de arriba. ¿Dudas? Pregunten nomás si tienen dudas. Aquí hay un ejemplo de una medida, ¿ya? Pero no se alcanza a visualizar bien dónde coincide, dónde no. Ahora la instrucción es para la tarea que van a presentar ustedes. Ya van a hacer una hoja técnica 1 que van a medir ya el diámetro, espesor y masa ya de 8 monedas, ¿ya? Y van a calcularla de acuerdo a su error, ¿ya? Y eso van a subirlo acá. Yo les voy a mostrar ahora la hoja técnica. La tienen que subir el viernes 8 antes de las 8, porque a las 8 se cierra y no hay cómo subirla después. Y tienen un 1. ¿Ya? Entonces, obligación que la suban antes de las 8. Ya, acá la tengo. Entonces, ustedes van a ingresar ya las monedas, tal como les dije yo. Acá van a ingresar todas las mediciones. Son, si no me equivoco, son 8 mediciones de una misma moneda. Con las masas, el error, el diámetro, el error, la altura, el error. Este error va a variar de acuerdo a lo que ustedes tengan para medir, ¿ya? Recuerden que las balanzas, por ejemplo, es en la mínima medida. Y el diámetro es la mínima medida dividido en 2, ¿ya? Y la altura igual. Se usa una regla, un pie de metro, si es que estuvieran de acuerdo. ¿Qué es lo que instrumento tienen ustedes? Es lo que ustedes van a tomar ahí como error instrumental. Más abajo después van a hacer los cálculos. Lo mismo que hicimos, que les mostré recién. Colocan ahí, toman acá la función y ponen promedio, ¿ya? Y seleccionan los datos. Enter, ¿ya? Ya, eso lo borro porque no puedo modificarlo. Y acá hace lo mismo, el promedio del diámetro, promedio de la altura. Desviación estándar, colocan des.m, seleccionan los datos. Y lo mismo para acá, lo pueden ir corriendo así incluso, y le va a leer al tiro los datos que corresponden. El error aleatorio es 3 veces este valor dividido por la raíz de la cantidad de datos que tiene. El error instrumental ya es el error que pusieron acá. Disculpen, quería estornudar.
Y el error total coloca máximo valor, más igual. Así, siempre va a ser como función. Y en este caso pueden colocar todas las funciones y ahí van buscando el máximo valor. Máximo valor. ¿Dónde está? Max. Máximo valor. Y entre los números que tienen ustedes que poner, que entre el error aleatorio y el error instrumental, aceptar y listo. ¿Ya? Después, al final, lo que van a entregar acá, recuerden que tienen que usar comas, ¿ya? El diámetro, que el valor que les dio usted de promedio y el error que les dio de promedio. La altura, el error. La masa, el error. Y aquí colocan la fórmula del volumen. Se van acá, igual, si tienen que multiplicar o colocar potencia. Van colocando la fórmula del volumen de acuerdo a lo que nosotros hemos visto. ¿Ya? Y después la densidad la tienen que poner en estas 3 unidades. Gramo partido por milímetro cúbico, gramo partido por centímetro cúbico y kilogramo partido por metro cúbico. Ya. Y esas son como la explicación de lo que tienen que hacer. Recuerden que la otra semana es clase consulta. Entonces, si tienen dudas, pueden conectarse a cualquiera de las 3 clases que van a ver con los profesores que estén de turno y la van a hacer se le van a responder las dudas, ¿ya? Y como les dije yo, serían los días, si no me equivoco, la clase consulta serían los martes y los miércoles, ¿ya? Entre horarios. Acá. Estamos en octubre, estos 2 días. Y el viernes 8, antes de las 8, entregan su hoja técnica. En el mismo aula va a haber un enlace que dice subir hoja técnica. Y ahí es donde ustedes tienen que subir. Son individuales, no se trabaja en grupo por si acaso. ¿Ya? ¿Alguna duda? Profe, ¿usted sabe cuándo se va a habilitar como el buzón para mandar la tarea? Se habilita casi siempre como un día antes, o 2 días antes. Ah, Sí, ya sería la otra gracias. semana. ¿Dudas? Si no, nos veríamos entonces nosotros. Si es que no nos vemos la clase consulta, nos veríamos después, como en el trabajo número, el 12 de octubre. ¿Ya? Ya, Gracias, chiquillos. profe. Que tengan un buen fin de semana, descansen mucho. En fórmulas, hay que anotar solamente la fórmula y nada más, ¿cierto? No con los Sí. datos ni nada. No, pues coloca la fórmula con los promedios, ¿recuerdan? Tal como Ah, les mostré en el ejemplo. ok. Ya, que tengan buen fin de semana. Nos vemos, chao. Igualmente, profe. profe, que esté bien. Ah, Profe, profe, Chao. ¿va a ¿Sí? subir hoy día el video? ¿La grabación? Sí, lo voy a subir todo en un rato más. Ya, eso. Gracias. Chao, profe.